noches a todos. Los saluda la doctora Ana Lucas de la Sociedad Panameña de Pediatría. Vamos a darle unos 3 minutitos más a los asistentes para que se sigan sumando y en unos 3-4 minutos damos inicio formal al curso. Les agradezco desde ya a los presentes su puntualidad y como todos los años vamos a tratar de ser muy puntuales. Solo vamos a dar un ratito más para que se vayan sumando y empezamos con toda nuestra tercera edición del curso online de vacunas. Gracias a todos por su paciencia. Buenas noches nuevamente. Les agradezco a todos haberse conectado. De verdad que estamos muy felices de dar inicio hoy al curso, a la tercera edición del curso online de vacunas en la práctica pediátrica organizada por la Sociedad Panameña de Pediatría. Los saluda la doctora Ana Gabriela Lucas, coordinadora del Comité de Vacunas. Primero, en estos primeros minutitos voy a contarles un resumen sobre nuestro curso. Luego le daré un espacio a la doctora Marvis Corro, presidente de la Sociedad Panameña de Pediatría, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Y luego pasaremos a nuestra charla magistral de hoy, que tenemos un invitado internacional. Entonces, como todos los años, hoy damos inicio al curso online de vacunas en la práctica pediátrica. Vamos a tener 11 encuentros semanales todos los martes de 7 a 8 p.m., culminando nuestra última clase el 14 de mayo. Tenemos expositores de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, y todos los años tratamos de ir renovando la agenda para que sigamos enriqueciéndonos de los saberes. Tenemos invitados a médicos, pediatras, infectólogos y también un equipo de enfermería muy importante. En nuestro curso contamos con el aval del Colegio Médico. Entonces, todos los que culminen el curso y hayan completado el 70% de asistencia tendrán el certificado de asistencia a este curso, y como les digo, vamos a tener horas que están avaladas por el Colegio Médico. Así que, sin más, y para no robarles mucho tiempo, le doy la palabra a la doctora Marvis Corro, presidente de la Sociedad Panameña de Pediatría, para que nos dé sus palabras de bienvenida y de inicio al curso antes de pasar a la charla del doctor Arturo Abdelnur. Doctora Marvis.
Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Buenas doctora, noches. perfecto. Perfecto, La se escucho escucha. perfecto. Sí, muy buenas noches a todos, estimados colegas, socios, médicos y médicas pediatras, médicos generales, enfermeras, auxiliares y a cada uno de quienes nos acompañan, incluyendo a los panelistas, la coordinadora del comité de vacunas, la doctora Ana Lucas, y el doctor Arturo, que en este día nos acompaña también como expositor, un expositor internacional de punta, como bien lo comentó la doctora Ana Lucas. Es un honor realmente y un privilegio darle la más cordial bienvenida a este curso gratuito y en modalidad virtual, diseñado específicamente para nuestro valioso personal dedicado a la atención y cuidado de la salud por el Comité de Vacunas. Es un momento crucial como el actual, donde enfrentamos desafíos sin precedentes en materia de salud pública. Es fundamental unir esfuerzos, fortalecer nuestros conocimientos y habilidades para hacer frente a las complejidades que se nos presentan. Uno de los aspectos que requiere una atención inmediata es la disminución de la cobertura vacunal en la población pediátrica que ha venido no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Esta preocupante tendencia representa un grave riesgo para la salud pública, ya que la no vacunación puede tener consecuencias devastadoras. La falta de inmunización no solo aumenta la incidencia de enfermedades prevenibles, sino que también pone en peligro la vida de nuestros niños, niñas e incluyendo a muchos de nuestra comunidad. La realidad es que en el escenario que vivimos tras la pandemia del COVID-19, evidencia que no se ha podido revertir el hecho de que la vacunación infantil mundial ha experimentado el mayor descenso sostenido en los últimos 30 años. En nuestro país, por ejemplo, los datos indican que los esquemas de vacunación de nuestros niños y niñas no alcanzan en algunas áreas el 70%, siendo principalmente en las áreas vulnerables, como son las comarcas, áreas rurales o de difícil acceso, entre las más impactadas con respecto a este tópico. Por otro lado, a nivel mundial ya se ha reportado una alta presencia de enfermedades que se creían controladas e incluso desaparecidas en algunas zonas, por mencionar algunas, el sarampión. Datos de la Organización Mundial de la Salud detallan que en el 2022 los casos de esta enfermedad aumentaron en un 18% y que las muertes se incrementaron en un 43% en todo el mundo. Como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de liderar el camino en la promoción y defensa de la vacunación. Debemos convertirnos en protagonistas activos, trabajando en conjunto con madres, padres y cuidadores para impulsar la importancia de la inmunización. Es fundamental que nos unamos en este esfuerzo, no solo para prevenir las enfermedades, sino también para salvar vidas. En este curso, impulsado desde el Comité de Vacunas de la Sociedad Panameña de Pediatría, no solo se brindará una comprensión más profunda de los desafíos actuales en materia de vacunación, sino que también nos proporcionará las herramientas necesarias para abordar estos desafíos desde nuestras diferentes posiciones. Les invito a participar de manera activa en este curso que contará con expositores nacionales e internacionales de la más alta calidad, que juntos podamos obtener un panorama claro de la realidad actual y adquirir habilidades que nos permitan impulsar la vacunación desde nuestras trincheras individuales. Recordemos que la vacunación es una de las herramientas más efectivas que tenemos a nuestra disposición para prevenir enfermedades y proteger la salud de nuestras comunidades. Con nuestro compromiso y acción podemos marcar la diferencia y contribuir a un futuro más saludable para todos. Gracias por su dedicación y compromiso con la salud pública. Gracias al Comité de Vacunas por tanta logística y tanta dedicación a este curso. Juntos podemos lograr grandes cosas. Bienvenidos al curso y adelante con la vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora sí, entonces, sin retrasarnos mucho más, voy a darle la palabra en 2 minutos al doctor Arturo Abdelnour, que nos acompaña por segundo año consecutivo. Así que, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es para nosotros un honor tenerlo. Y para los que son más nuevos y se están conectando por primera vez al curso de vacunas, les voy a contar un poquito sobre la hoja de vida del doctor Arturo Abdelnour, que se graduó de médico general de la Escuela Autónoma de Centroamérica. No voy a contar el año, doctor Arturo, porque me parece que no es relevante.
Luego realizó su especialidad en pediatría en la Universidad de Costa Rica, en el Hospital Nacional de Niños, y completó su formación con un doctorado académico en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Actualmente, el doctor Arturo se desempeña como asistente especialista en el Hospital Nacional de Niños de San José, Costa Rica. Es profesor de pre y posgrado de pediatría y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Cuenta con una amplia experiencia en investigación clínica, con alrededor de 50 publicaciones en revistas indexadas y en libros. Su área de interés ha sido en infecciones pediátricas inmunoprevenibles y, más recientemente, el microbioma humano y la respuesta inmune al COVID-19. A lo largo de su carrera ha impartido más de 100 charlas en congresos médicos y, como les decía, hemos tenido el honor de contar con su presencia el año pasado y nuevamente este año. Así que, sin mucho más que agregar, doctor Arturo, la pantalla es suya. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy agradecido con la Sociedad Panameña de Pediatría y el Comité de Vacunas, especialmente con la doctora Ana Lucas, que me da la oportunidad de compartir con ustedes este tema tan importante, ¿verdad?, que son las vacunas. Voy a compartir la pantalla. Eh, Vamos a ver. Ya deberían de estar viéndolo. Entonces, hablar, digamos, de vacunas es un tema amplísimo y básicamente lo que yo me enfoqué fue a la parte fundamentalmente inmunológica, a lo que se me pidió, que es hablar de las bases inmunológicas de las vacunas, que es lo que voy a referirme en la noche de hoy. Sí quisiera empezar, pues sé que es un auditorio muy grande y sé que hay de diferentes profesionales y en el área de la salud, pero tal vez para los más jóvenes no recuerdan este tipo de imágenes y es que, digamos, no podemos olvidar la historia. Estas son imágenes de la epidemia de polio que ocurrió en los Estados Unidos y cómo afectó a una gran cantidad de niños e inclusive al presidente de los Estados Unidos en ese momento. Entonces, con esto lo que quiero recalcar es que los médicos que no se han enfrentado, porque en mi caso sí, que no se han enfrentado, digamos, a enfermedades inmunoprevenibles, tal vez no ven la importancia de las vacunas. Y como ya lo decía anteriormente la presidenta de la sociedad, es una herramienta de salud pública potentísima. Es una herramienta de salud pública en donde, digamos, un político puede optar por apoyar un programa de vacunación y va a ver los logros de este programa rápidamente, en cuestión, digamos, de años, por ejemplo, para el caso de la vacuna de neumococo. Entonces, lo que quiero es que nos centremos en que el tema que estamos hablando es un tema muy importante, como ya se decía anteriormente. Cuando vemos lo que es la inmunología de la vacunación, va muy de la mano con lo que es una vacuna óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de una vacuna podemos estimular el sistema inmune para tener una respuesta específica, una respuesta protectora, una respuesta permanente y también utilizamos un biológico que en la gran mayoría de los casos es un producto muy seguro. Y esto es, digamos, no solamente la inmunología, sino es lo deseable de una vacuna, que cumpla con estos criterios. Y es lo que voy a revisar brevemente el día de hoy. Entonces, empezar con algo muy, muy sencillo y es saber que hay una diferencia entre inmunización y vacunación. Vean entonces que la inmunización es un proceso por el cual una persona se va a hacer resistente en forma activa o en forma pasiva a una enfermedad. Si nos enfocamos aquí en la parte, digamos, izquierda de la pantalla, vamos a ver cómo entonces la inmunidad activa, aquí tenemos las vacunas, que va a ser una inmunidad activa en forma artificial. La otra forma en que podemos, digamos, inducir inmunidad activa es a través de la forma natural, que esto va a ser cuando tenemos una enfermedad, cuando nos exponemos a un agente infeccioso, y si tenemos un sistema inmune normal, sano, vamos a desarrollar entonces una protección para ese agente infeccioso. Pero también
como van a ver al final de la presentación, ahora no solamente hablamos de lo que es la posibilidad de generar una respuesta inmune en forma activa, sino ya también sabíamos hace mucho de la forma pasiva. Y esto puede ser al igual en una forma natural, que es lo que nuestras mamás nos confieren cuando se le da leche materna a los niños, o en forma artificial, que es a través de recibir anticuerpos preformados en productos como lo que es la gamoglobulina intravenosa o la gamoglobulina específica para una infección. Por el contrario, cuando nosotros vacunamos, vamos a recibir un biológico que está diseñado para estimular el sistema inmune en forma específica y esto va a llevar a una inmunidad adquirida contra ese agente infeccioso. Entonces quise empezar por hacer esta pequeña diferenciación para estar claros de qué es lo que estamos hablando. Si vamos específicamente a lo que es la respuesta inmune posterior a la vacunación, y lo vamos a hacer en una forma muy sencilla, recordar que el sistema inmune tiene didácticamente dos partes, una parte innata que la traemos desde el nacimiento y una parte adaptativa. La forma innata, fundamentalmente para el efecto de las vacunas, va a incluir estas células que son células presentadoras de antígeno, representadas como un macrófago o una célula dendrítica. Entonces, cuando aplicamos un biológico que tiene un antígeno, tiene epitopes, ¿verdad? A una persona en forma intramuscular, en forma subcutánea o inclusive en forma oral, lo que va a pasar es que ese antígeno se va a desplazar al ganglio regional, ganglio linfático regional, o en el caso de las mucosas, al sistema inmune asociado a mucosas, sea gastrointestinal o respiratorio. Y ahí el antígeno va a ser internalizado por estas células profesionales en presentar los epítopos de interés para la respuesta inmune al linfocitos T de tipo CD4 y CD8, que es donde se activa la parte adaptativa. Entonces, recordar nada más que el linfocito CD8 tiene la capacidad de reconocer estos antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el CD4 en el tipo 2. Y vean que son células inocentes que nunca se han expuesto a este antígeno. Una vez que lo reconocen, entonces se van a convertir en células efectoras de tipo CD8 o de tipo CD4, que es una población de células que van a ir a eliminar ese antígeno en ese momento. Pero también se van a inducir células de memoria, que van a tener la capacidad, teóricamente, en inducir inmunidad de largo plazo. La respuesta no solamente se queda en el linfocito TSD4-CD8, también este linfocito CD4, el ayudador, va a estimular la célula B. Y en la célula B va a ocurrir exactamente lo mismo. Una vez que se activa esta célula B, va a convertirse o inducirse la célula plasmática, que es la que va a producir anticuerpos específicos para ese antígeno y en una población de memoria que va a llevar a inmunidad de largo plazo. Aquí vean que les puse que idealmente en esa respuesta los anticuerpos que se producen tienen que ser neutralizantes, tienen que tener la capacidad de neutralizar ese antígeno, porque muchas veces se van a inducir anticuerpos no neutralizantes que no son tan eficientes. Un concepto del por qué es importante que la célula T se estimule es esto que algunos de ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Y es que si yo estimulo el sistema inmune con un antígeno a base de carbohidrato, solamente voy a estimular el linfocito B, que se convierte en una célula plasmática, y esa célula plasmática solo va a producir anticuerpos del isotipo IgM. ¿Qué inconveniente tiene esto? Que son anticuerpos de corta duración. Y recuerden que los niños pequeños, principalmente menores de 2 años de edad, las bacterias que usualmente los van a infectar son bacterias cuyo factor de virulencia más importante es los carbohidratos de la cápsula. Por ejemplo, neumococo, el meningococo, el hemófilos. Entonces, el entendimiento de la respuesta inmune
lo que ha permitido a los productores de vacunas es que si yo combino el carbohidrato en la parte derecha, en rojo, con una proteína transportadora, eso estimula al linfocito T. Y el linfocito T va entonces a hacer lo que dijimos anteriormente y va a producir citoquinas, estas citoquinas permiten que la célula plasmática va a producir otros isotipos, como IgG, IgA o IgE, que no es el caso de las vacunas, pero es para ejemplificarlo. ¿Y qué es la ventaja de esto? Entonces, que va a tener una inmunidad de más larga duración. Este es uno de los conceptos básicos donde la inmunología ha contribuido al desarrollo de las vacunas. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante si ustedes se enfocan en la parte derecha de la tabla, si ven las vacunas conjugadas, entonces precisamente son inmunogénicas en menores de 2 años de edad, producen memoria, eliminan la aportación nasofaringea, entonces llevan a inmunidad colectiva. Y no tienen el inconveniente de los polisacáridos, que cuando se administran en forma repetitiva puede haber una hiporrespuesta. Hoy entendemos que, digamos, a pesar de que el entendimiento de la respuesta es muy bueno, es complejo. Y esto es lo que se llama, se puede ejemplificar en las gradaciones de la inmunidad protectora en la infección por COVID-19. Así entonces, ustedes pueden tener que el paciente puede ir desde asintomático hasta llegar a morir. Y para esto, entonces, el sistema inmune se va a activar en diferentes componentes. Por ejemplo, importante para evitar la infección, vean entonces los anticuerpos neutralizantes, donde por supuesto necesitan de la ayuda de los linfocitos CD4 y CD8. Pero para prevenir la hospitalización y la muerte, no solamente se requiere esos anticuerpos neutralizantes, células CD4, CD8, sino también las células de memoria y los anticuerpos no neutralizantes. Entonces ustedes ven cómo una respuesta puede ser muy compleja ante un patógeno. El otro concepto que hemos entendido y que estamos cada vez aprendiendo más es que si bien es cierto, la respuesta inmune de tipo adaptativa es específica porque tiene receptores y da memoria, ya desde hace muchos años, desde los años 40, se describió que los niños que recibían la vacuna de BCG tenían protección para otros agentes infecciosos. En esta diapositiva, ejemplificado para virus respiratorio sincicial, influenza, herpes y el SARS-CoV-2, ¿verdad? A través de lo que es la reprogramación epigenética de los monocitos. Esto se popularizó cuando la epidemia de SARS-CoV-2 empezó. ¿Y qué ventaja tiene esto? Entonces se sabe que la respuesta inmune innata, donde les decía anteriormente que siempre se ha dicho que no tiene memoria, ahora se sabe que tiene algún grado de memoria o respuesta entrenada. Y esto potencializa también la respuesta inmune. Y este es el concepto de la inmunidad entrenada, donde, digamos, vacunas basadas en la inmunidad entrenada inducen la misma a través de el reconocimiento de los antígenos del microorganismo por receptores que reconocen patrones, como los receptores tipo TOL, y eso lleva a una reprogramación epigenética de los macrófagos y liberación de citoquinas con la inmunidad entrenada. Por otro lado, si ese patógeno tiene otro tipo de antígenos, entonces va a haber una activación clásica desde el sistema adaptativo y ambas se van a combinar para tener una mejor protección, mucho más amplia. Así es entonces como entendemos que la cronología de la producción de anticuerpos ocurre de esta forma. Si yo vacuno a una persona con una primera exposición, va a haber una respuesta primaria y si yo vuelvo a exponer ese individuo al mismo antígeno, va a haber una respuesta secundaria inducida por las células de memoria, donde ven que es mucho más potente, mucho más amplia, ¿verdad? Y es, digamos, más duradera. Ustedes ven cómo duran las células de memoria. De tal forma que si en un futuro ese niño se va a exponer a ese mismo antígeno, va a estar protegido a través de lo que se estimuló previamente del sistema inmune. Esta es la base, digamos, de la vacunación.
pero entendemos a través del entendimiento, o sea, perdón, valga la redundancia, a través del entendimiento que depende del antígeno. Si yo inyecto un antígeno vivo, atenuado, por ejemplo, sarampión, rubiola paperas, varicela, con una dosis inicial, yo necesito que esa persona reciba un booster para una inmunidad protectora. Si por el contrario es un antígeno inactivado o fraccionado, llamemos por ejemplo neumococo, requiere de un esquema básico con diferentes refuerzos para tener una inmunidad protectora. Y esto entonces, toda esta información es precisamente lo que ha permitido construir los calendarios de inmunización. Así ustedes tienen calendarios, ¿verdad? El calendario donde hay vacunas que tienen un esquema básico y solo un refuerzo, pero hay para otras vacunas donde requieren de varias aplicaciones con diferentes refuerzos. ¿Qué toma en cuenta los calendarios? Básicamente la epidemiología local. No todos los calendarios son iguales para todos los países, pero también toma en cuenta la seguridad y efectividad de la vacuna, claramente el costo. No todos los países tienen, digamos, la posibilidad de cubrir todas las vacunas por costo y, por supuesto, la disponibilidad de la vacuna. Para muchas vacunas quisiéramos que hubiera disponibilidad, por ejemplo, VIH, pero todavía no hemos logrado desarrollar una vacuna para ese agente infeccioso. Aquí les traigo el esquema nacional de vacunación para Panamá de los 0 a los 10 años y muchos en Latinoamérica somos envidiosos de este esquema porque lo han ido ampliando en forma muy importante y es un esquema muy completo. Pero entonces aquí ustedes ven dónde se aplica la practicidad, el entendimiento de la respuesta inmune, donde hay vacunas para los cuales tienen una sola dosis, por ejemplo BCG, pero hay vacunas para los cuales requieren un esquema básico con diferentes refuerzos, por ejemplo para tétano, ¿verdad? Si vamos a otra parte, digamos, de lo que es la vacunología, es los componentes de la vacuna. Cuando un niño o un adulto es vacunado, en esa jeringa no solamente hay antígenos, pero también hay otros componentes, como por ejemplo los adyuvantes. Y los adyuvantes, precisamente como dice la palabra, lo que hacen es que ayudan a potencializar la respuesta inmune, ¿verdad? También tienen conservantes que lo que van a hacer es prevenir la contaminación de bacterias y hongos. Algunas vacunas tienen antibióticos para prevenir la contaminación bacteriana y la mayoría van a tener un estabilizador que va a permitir mantener la efectividad de la vacuna durante su almacenamiento. Entonces, ustedes ven que no solamente es el antígeno. Desde el punto de vista del antígeno, la tecnología de desarrollo de vacunas ha ido muy de la mano con lo que es, digamos, la microbiología. Inicialmente, recordarán que la mayoría de las vacunas eran células completas, inactivadas, que se inactivan con formaldehído o con calor. Posteriormente aparecieron las vacunas atenuadas. Luego la tecnología logró, digamos, fraccionar la célula completa a subunidades antigénicas, como los toxoides, los polisacáridos, las proteínas purificadas o las conjugadas. Luego vino la etapa de las recombinantes, como la vacuna de hepatitis B. Luego los ácidos nucleicos, que se ha popularizado o se ha habido una explosión debido a las vacunas de COVID. Los vectores virales, igual replicativos y no replicativos. Y también la vacunología inversa, cuyo ejemplo es la vacuna de meningococo B, a donde más bien se va al contrario del desarrollo típico de la vacuna. En este caso, lo que se hace es que se estudian y se detectan cuáles son los antígenos de importancia y de ahí entonces se desarrolla la vacuna, demostrando ser efectiva y segura. Me disculpo por esta tabla tan cargada, pero me parece importante entender, digamos, cuáles son las ventajas y desventajas de estas diferentes tecnologías. La clásica entonces es la vacuna bioatenuada, donde digamos se disminuye la virulencia o la patogenicidad de ese patógeno, ¿verdad? Tiene la ventaja que usualmente son una o dos dosis, ¿verdad? Pero tiene la desventaja que no se suele recomendar en pacientes inmunocomprometidos porque ese agente infeccioso
puede revertir su virulencia y puede producir patología. Luego tenemos las vacunas inactivadas, de patógenos inactivados, que no pueden replicarse, por lo tanto, suelen requerir de varias dosis para completar los esquemas. Y tienen la ventaja que son entonces seguras, e inclusive para pacientes inmunosuprimidos. Las subunidades, ¿verdad? Donde son también seguras para pacientes inmunosuprimidos, pero requieren varias dosis. Y generalmente la inmunidad es de menor duración. Los toxoides, las vacunas a base de vectores, que el inconveniente que tienen es que pueden ser menos efectivas en individuos, en personas que ya tienen inmunidad preexistente para el vector. Y más nuevo, pues los de ácidos nucleicos, ¿verdad? Donde el inconveniente que tienen es que suelen requerir temperaturas muy bajas para su conservación. Un poquito, digamos, de lo que es la investigación en vacunas para lo que sigue, que vamos a discutir posteriormente. Recordar que siempre hay una fase preclínica, ¿verdad? Que se lleva a cabo en el laboratorio y en animales de experimentación. Una vez que se encuentra cuál es el antígeno óptimo para el desarrollo de la vacuna, van a empezar la fase clínica. Esa fase clínica, una primera fase donde hay pocos participantes, que lo que se pretende es demostrar que esa vacuna es segura. Luego viene una fase 2, donde son más participantes, y ahí el objetivo es ver, ampliar la información de seguridad, pero también la información de inmunogenicidad. Hay una fase 3, donde ya son más de 1000 participantes generalmente, ¿verdad? Y se amplía la información de seguridad, pero también entonces se ve la eficacia. Vean que aquí, digamos, puede ser un poquito confuso la terminología, porque eficacia vamos a utilizar ese término cuando son estudios clínicos. Luego, ya cuando la vacuna se comercializa y se utiliza a gran escala, vamos a hablar de efectividad. ¿Qué es importante entonces de esos estudios? Que precisamente el entendimiento de la respuesta inmune ha permitido acortar los periodos desde el momento que se detecta cuál es el antígeno de importancia hasta que se comercializa la vacuna. Vean, por ejemplo, para la fiebre tifoidea, lo que duró desde el momento que se, digamos, describió el antígeno de importancia hasta que se comercializó. Fueron muchos años. Pero vean en la parte inferior lo que ha ocurrido con el SARS-CoV-2, donde precisamente es el tiempo desde el desarrollo a la comercialización es muy corto. Y esto, como todos conocen, ha hecho que algunas personas duden de la seguridad de las vacunas. ¿Qué viene nuevo con respecto a lo que es medición de la respuesta a las vacunas? Ya les hablé un poco de la respuesta humoral, hablamos un poquito de la respuesta innata, de la respuesta celular, pero ahora se va a empezar o ya empieza a haber más información, por ejemplo, de la respuesta de citoquinas. Una vez que la vacuna se administra, cuáles son las citoquinas que se producen, ¿verdad? Ante ese antígeno. Y hay, digamos, métodos, lo que en esta publicación del 2019 se llamaban métodos futuros, que ya los tenemos disponibles. El que más me gusta mencionar es este que se llama biología de sistemas. Aquí básicamente lo que hace, digamos, el programa de investigación es que recopila información desde el punto de vista de genética, del genoma. ¿Cuáles son los genes que se activan? ¿Y cuáles son los productos de esos genes? Entonces, ya se empieza, digamos, a cambiar, como van a ver al final, un poco la línea de investigación a la respuesta de cada individuo. Ya no solamente interesa los niveles de anticuerpos o la respuesta celular, sino también, como la mayoría de las cosas en medicinas, ahora vemos mucho la parte, digamos, de biología molecular y la parte genética. Nunca olvidar qué es lo que pretendemos nosotros de una vacuna con respecto a la respuesta protectora. ¿Qué queremos? Queremos evitar que la persona se infecte, queremos que la persona no se enferme, que no se hospitalice o que no se muera. ¿Por qué les traigo esta información? Porque muchas veces
digamos, la crítica hacia algunas vacunas, voy a poner un ejemplo, influenza o vacuna, por ejemplo, de SARS-CoV-2, la crítica es que no es una vacuna buena para no tener infección o enfermedad. Entonces, específicamente en el caso de esos dos biológicos, el objetivo del desarrollo de la vacuna era prevenir hospitalización y muerte, no necesariamente infección y enfermedad. Por eso es que cuando ustedes ven la efectividad de ambas, anda alrededor de un 50%. Pero cuando ven la efectividad para hospitalización y para muerte, es más del 90%. Esto es importantísimo que lo tomen en cuenta porque los pacientes, ¿verdad? O los padres de los pacientes siempre van a eventualmente cuestionar el por qué, digamos, la efectividad no es de un 100%. Y eso hay que tenerlo claro cuando también nosotros como profesionales de la salud leemos la publicación científica de qué es lo que se quiere con esa vacuna. También quise traer esto porque el mundo de las vacunas es cambiante, cambia muchísimo. Este es el ejemplo para lo que es vacuna de papiloma. Y vacuna de papiloma específicamente la bivalente. En la mano izquierda de la diapositiva, ustedes ven un estudio donde, si logran ver, se los voy a describir. Esto compara las participantes que recibieron una, dos o tres dosis, ¿verdad? En la parte inferior, en la parte azul, es una dosis, la roja son dos dosis y la lila son tres dosis. Y en la parte más inferior del gráfico, esta línea recta, es la infección natural. Pero ¿qué fue lo que nos enseñó este estudio? Lo que nos enseñó es que, digamos, la duración de los anticuerpos es igual, prácticamente igual, si la persona recibe una, dos o tres dosis. Y es muy superior a los niveles de infección natural. Luego de esto, este mismo grupo de investigadores publicaron la eficacia de menos de tres dosis para los genotipos 16 y 18. Y lo que mostraron es que esa eficacia con tres dosis es de un 77%, dos dosis 76% y una dosis 85.7%. Y este estudio continuo de estas situaciones de las vacunas, por ejemplo, llevan al cambio en las guías. Y ahora la guía de aplicación de la vacuna de HPV desde el año 2022 dice que debe ser para hombres o mujeres de 9 a 14 años una o dos dosis. De hecho, ahorita hay muchos países que ya sus esquemas incluyen una sola dosis. Para los de 15 a 20 años, una o dos dosis. Para, digamos, los mayores de 21, dos dosis con un intervalo de 6 meses. Y para los pacientes inmunosuprimidos, ¿verdad? Incluyendo los VIH, sí debe ser 3 dosis. Entonces ven cómo si nos quedamos en la publicación original y no se sigue haciendo investigación, no puede haber, digamos, información de este tipo cuyo beneficio principal es el costo. Ustedes pueden imaginarse lo que puede ahorrarse un país de pasar de 3 dosis de una vacuna de HPV a una sola dosis. También otro ejemplo, esto es muy, muy reciente, y esto se refiere a un comentario donde lo que se sugiere es que las vacunas contra influenza deberían de volver a ser trivalentes y no cuadrivalentes. Y la justificación es que, digamos, la cepa de B Yamagata prácticamente no está circulando desde que empezó la pandemia de COVID. Esto pues yo creo que va a generar mucha polémica, pero esta es una recomendación. Vamos a ver qué va a pasar en los siguientes meses. Un poco de, digamos, siempre en la parte de la inmunología, de la vacuna y lo que es la respuesta protectora. Y aquí lo que quiero referirme es que las vacunas tienen un beneficio no solamente para la persona que la recibe, tienen este beneficio colectivo o la inmunidad de rebaño. Veamos la parte izquierda, donde digamos tienen una población que no ha sido vacunada. Entonces, dentro de esta población, ustedes tienen personas que se infectan y infectan o transmiten a las personas susceptibles. Y ustedes ven cómo entonces puede haber pandemias, epidemias, etc.
Si yo tengo en la parte ya derecha, ¿verdad? Personas que han recibido la inmunización, que son, digamos, las que están en amarillo, esas personas no van a ser, no existe la posibilidad que se infecten de una persona que puede transmitirlo. Entonces bloquean la transmisión. Y al bloquear la transmisión, entonces va a haber mucho menor población de personas susceptibles. Siempre, digamos, recuerden que mientras no se erradique la enfermedad, hay que seguir vacunando y alcanzar el mayor porcentaje de cobertura para evitar casos. Ejemplo reciente, vacuna del sarampión. No solamente de hace unos años, donde digamos, debido a un fraude, se decía que la vacuna se asociaba a autismo, lo cual no es claro, o sea, no es real, pero ahora más recientemente, desde el año pasado y antepasado, hay brotes de sarampión porque la gente ha dejado de vacunarse. Entonces, las vacunas, lamentablemente, la inmunidad que confieren no es, en todos los casos, de larga duración, de toda la vida. Por eso hay que estar actualizando los esquemas y por eso, por este concepto, es que hay que, digamos, tener coberturas altas, más de 85, más de 90% de la población. ¿Qué otra forma podemos también de sacar ventaja de las vacunas? Bueno, vacunando a la mamá. Estos ya lo conocen también, que empezó con, por ejemplo, vacuna contra toferina, vacuna contra tétano, etcétera. Pero ustedes ven aquí una publicación de este año donde lo que demuestra es que madres que reciben la vacuna, ¿verdad? Entonces van a prevenir la infección en los niños lactantes menores, que por la edad aún no la pueden recibir. Pero no solamente van a prevenir que esos bebés, esos lactantes menores de 6 meses se infecten, sino también van a prevenir complicaciones en los niños que eventualmente se infectan, como isquemia cerebral neonatal, encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia intracraniana e inclusive muerte. Entonces ven que esto es un montón de información que va a venir en los siguientes años de ese binomio feto, mamá, niño, para protegerlos a través de vacunando a las mamás. Y este también es otro ejemplo, ¿verdad? Si se enfocan en la parte más inferior, aquí lo que se refiere es que si yo quiero prevenir infección por VRS en el niño, yo puedo administrar una vacuna durante el embarazo a la mamá de la semana 32 a la 36. Esta es una estrategia para prevenir VRS en el lactante menor. La otra estrategia es utilizar un producto, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver, que no es exactamente una vacuna como tal. Este producto, ¿verdad? Que se llama Nirsevimab, a nivel comercial se llama Beyfortus, entonces se aplica para niños de 0 a 5 meses de edad, una sola dosis, es un anticuerpo monoclonal. Por eso les dije la forma de la protección pasiva. Lo novedoso de este anticuerpo monoclonal es que tiene una vida media muy larga, de alrededor, digamos, de 5 meses. Entonces, con una sola dosis, ustedes pueden proteger ese niño durante toda, digamos, el brote o el pico de VRS. Por supuesto que tienen que aplicarlo antes. Está indicado, ¿verdad? Para niños de 0 a 5 meses de edad, ¿verdad? Eh, o para niños que tienen riesgo de VRS mayores, digamos, de 5 meses. Pero no son todos. Es igual lo que probablemente conocen, que son niños con cardiopatías, con displasia broncopulmonar, inmunosuprimidos, con errores congénitos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, síndromes genéticos, fibrosis quística y pacientes en cuidados paliativos. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que niños sanos, lactantes sanos, ahora ya no vamos a utilizar una vacuna, sino vamos a utilizar un anticuerpo monoclonal que va a permitir proteger ese niño. ¿Quién lo debe recibir? Aquí lo que quise enfatizar son las guías del CDC. Básicamente, entonces, ellos dicen 8 meses, los españoles dicen 6 meses, pero mamás que no reciben la vacuna contra el VRS durante el embarazo, mamás en que no conocemos el estatus de vacunación, el niño que nace dentro de los 14 días posterior a la vacunación materna contra el VRS y la mayoría de los lactantes pequeños cuyas madres recibieron
la vacuna contra el VRS no necesitan recibir este producto. Para ir finalizando, ¿qué hay entonces de investigación en vacunas? Bueno, esto es lo que nos estamos polarizando más hacia la parte derecha y es lo que se llaman los determinantes de la respuesta inmune. Ya no solamente nos interesa ver el agente infeccioso y sus características, sino también cómo responden las personas a los agentes infecciosos. ¿Por qué esto? Porque si ustedes ven, por ejemplo, la respuesta de anticuerpos inducidas por la vacunación no es uniforme y varía entre los individuos. En el caso de fiebre amarilla varía 10 veces. Para vacuna conjugada contra neumococos 7 y 13 valentes y hemófilos influenza puede variar hasta 40 veces. Y para la vacuna inactivada trivalente contra influenza y hepatitis B, hasta 100 veces, ¿verdad? Ahora, también una proporción significativa de las infecciones prevenibles por vacunación ocurren en individuos vacunados, con esquemas completos. Por ejemplo, para el caso de tuberculosis, 77 millones, sarampión, 19 millones, poliomielitis, 18 millones, toferina y neumococo, 10 millones. Entonces, no es que la vacuna no sirva, es que hay algunas características de ese ser humano que hacen que su respuesta sea menor sin que necesariamente se haya demostrado que es inmunodeficiente. Y esto es el ejemplo. Por ejemplo, digamos, en una población, ustedes van a tener portadores de meningococo, ¿verdad? Asintomáticos, y van a portar cepas no patogénicas. Pero también van a tener portadores en la parte inferior de cepas patogénicas. Y entonces, personas que no tienen inmunidad para el meningococo, hay alguna que va a ser susceptible y se va a enfermar. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, algunos ejemplos de lo que es la parte del huésped. Deficiencias de complemento, algunos genotipos del factor H, variantes de, digamos, de lectina, receptores tipo TOL, etc. Y esto es lo que nos estamos enfocando ahorita, para poder entender mejor lo que se llama determinantes de la respuesta inmune. Y aquí ustedes tienen factores intrínsecos del huésped, como la edad, el sexo, etc. Tienen factores perinatales, factores extrínsecos, ¿verdad? Donde quiero enfatizar la parte del microbioma. No me voy a referir a eso el día de hoy, pero sabemos que también, como les voy a mostrar, el microbioma juega un papel importante. Factores, digamos, de comportamiento, nutricionales, ambientales, propios de la vacuna y factores de administración de la vacuna. Entonces ven que estos determinantes es algo complejo. Ya no es tan sencillo entender bien toda la respuesta inmune sin esto. Y esto, digamos, se refiere entonces precisamente, disculpen que está un poco borroso, pero se refiere, digamos, a la respuesta de diferentes vacunas en diferentes latitudes o países, comparando países de altos ingresos con países de ingresos medianos o bajos. Por ejemplo, digamos, Suecia con Nicaragua, Reino Unido con el este de África y así sucesivamente. Lo que quiero mostrarles, por ejemplo, es que en morado versus el café, esto es lo que se refiere es a la inmunogenicidad, donde ustedes ven que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, en la parte derecha superior, la inmunogenicidad de la vacuna de polio, ¿verdad? Es mucho más, es mejor en países de altos ingresos que en países de bajos ingresos. Lo mismo ocurre con la vacuna cuadrivalente de influenza, de rotavirus, de BCG o la pentavalente. ¿Y esto por qué es? Lo que estos autores, digamos, eh, atribuyen esas diferencias en la microbiota, que la microbiota tiene que ver también con toda la interacción del sistema inmune y cómo mejora la respuesta a la vacunación. Aquí tienen otros ejemplos, digamos, donde se ha descrito que dependiendo de los filos, puede haber una respuesta humoral diferente o una respuesta celular diferente. Muchas gracias por su atención. Dejé unos minutos por si tienen alguna duda, comentario y si puedo responder con mucho gusto. Doctor Arturo, grandiosa charla como de costumbre, de verdad que nos lleva desde lo más básico a lo más nuevo, contándonos una historia muy fácil de entender y llevándonos, ¿no? Con esta historia, así que muchísimas gracias. Hemos tenido una pregunta de la audiencia al comienzo que yo la contesté en privado. Alguien nos preguntó
¿qué significa un booster? Por favor, si doctor nos los puede explicar para todos. Sí. Bueno, esto es una cuestión más semántica. Booster, digamos, es un refuerzo, pero se le llama booster cuando es, por ejemplo, un solo refuerzo. Entonces, usualmente el booster, el término booster se utiliza para vacuna de sarampión, rubiola, paperas y varicela, donde el niño recibe una primera dosis, digamos, de los 12 a los 15 meses, y después va a recibir una segunda dosis, dependiendo de los países, 4 años para arriba. Eso es un booster. En cambio, por ejemplo, para vacuna de tétano, recibe un esquema básico, 2, 4, 6 meses y refuerzos. Entonces, 15 meses, 4 años, etcétera. Es una cuestión más de nomenclatura. Muchísimas gracias, doctor. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas escritas o en el chat o en el espacio donde dice preguntas y respuestas Q y A. Mientras tanto, yo aprovecho y le cuento que en Panamá estamos iniciando la campaña de vacunación contra el sarampión en los próximos días. Entonces, cuéntenos un poquito, si bien nos habló de las vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas, ¿cuál sería el intervalo mínimo entre vacunas? Por ejemplo, un ejemplo práctico, un chico de 15 meses que recibió su vacuna contra varicela y llegan los vacunadores y dicen, bueno, hoy te toca la vacuna porque estamos en campaña de sarampión. ¿Se puede poner al día siguiente que se puso la varicela? No, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Algo muy práctico para nuestros asistentes, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa, me disculpo por no haber incluido eso. Eh, el único, digamos, intervalo que hay que respetar es entre vacunas de virus vivos atenuados. Entonces, por ejemplo, sarampión, rubiola, paperas y varicela. Hay que esperar 4 semanas como mínimo. ¿Por qué? Porque el virus vivo, como mostré en alguna diapositiva, tiene que, después de inyectarse, replicarse para tener una respuesta adecuada. Entonces, si yo, digamos, aplico más de un antígeno de virus vivo, compiten entre sí, ¿verdad? Una vez que yo lo puse, empieza una respuesta inmune, y si yo aplico el otro al día siguiente o en los siguientes días, si no espero 4 semanas, intervengo con la respuesta al segundo antígeno. Entonces, lo puedo poner el mismo día en sitios diferentes para nuestros países. En Europa hay una vacuna conjugada de sarampión, rubiola, paperas y varicela. En nuestros países la ponemos en sitios diferentes. Pero si yo no la pude poner las dos por alguna razón, 4 semanas. Muchas gracias. Y ya que estamos en la campaña de sarampión, intervalo mínimo que tiene que pasar entre la primera y el refuerzo o el booster sería en este caso. Porque vamos a recibir pacientes de 2, 3 años que no tienen ninguna dosis de MMR. ¿Qué hacemos en ese caso, doctor? Sí, 4 semanas, igual, 4 semanas entre una y otra, ¿verdad? Es como lo que usamos, los esquemas que usamos para adultos que no tienen vacuna de varicela, para que recuerden, son 4 semanas. Ahora, otra de las preguntas o, ¿verdad? Dudas que tienen a veces, y me voy a adelantar por si acaso alguien lo iba a preguntar, es, mi hijo tiene el esquema completo, ¿por qué tengo que ponerle una tercera, cuarta o quinta dosis? ¿Verdad? Entonces, esto es una cuestión más de políticas de salud, porque no nos olvidemos que las vacunas, el objetivo principal de las vacunas es salud pública. Es una herramienta de salud pública para proteger a la mayoría de la población. Tiene un beneficio individual, pero entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud o la OPS decide que va a hacer una campaña, casi nadie se salva de esa dosis, aunque tenga las dos previas. Y es una cuestión básicamente de políticas de salud. Muy bien, muchas gracias. Perdón, acaba de llegar el pequeño al cuarto, no lo pude evitar. Discúlpenme, cosas que pasan cuando uno trabaja desde casa. Cero Bueno, problema, acá creo todos tenemos hijos y todos somos pediatras. Discúlpenme que lo voy a entregar. Un segundito. parece que alguien levantó la mano, pero no encuentro quién es. A ver. ¿Se puede aplicar MMR y varicela el mismo día? Lo digo por niños atrasados. Gran pregunta, gracias.
Sí, bueno, lo que acabamos de decir, sí, el mismo día sí. El mismo día sí. Excelente. Buenísimo. Otra cosa, ahora que estamos en campaña, llega un nene con moquitos, tosecita, diarrea. ¿Se puede aplicar la vacuna de campaña o las vacunas que tiene atrasadas, sí o no, doctor? Sí, sí. Solamente, digamos, hay muy pocas contraindicaciones verdaderas. Y diría que en ese caso, que el niño llegue con fiebre alta. Fiebre alta, ¿verdad? En realidad no es una contraindicación absoluta. Puede ser que, digamos, el problema ahí es que la respuesta sea menor, pero digamos, desde el punto de vista de seguridad, no tiene problema. Usualmente uno la pospone. También porque, digamos, si está con fiebre alta y nosotros le ponemos la vacuna y persiste con fiebre, y es de esas vacunas que puede dar fiebre, uno se puede confundir. Pero, ujú. Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la audiencia. Primero nos felicitan y nos agradecen por la gran actualización en vacunas. Y la pregunta es, tenemos pacientes que reciben inmunoglobulinas. ¿Qué tiempo debemos esperar para aplicar las vacunas? Muchas gracias. Sí, también buenísima pregunta. Muy, muy práctica. Depende de la dosis de gamma-globulina. Por ejemplo, si son pacientes que reciben dosis altas, Kawasaki, Mix, esos pacientes usualmente deben de esperar 6 meses. Si son dosis menores, usualmente 8 semanas. Recordemos que la vida media de la gamma-globulina son 21 días. 21 días, pero cuando son dosis altísimas, la mayoría de las guías van a recomendar 6 meses. Buenísimo, muchas gracias, doctor. A ver, vamos a esperar a ver si alguien más nos hace alguna pregunta. Yo, ya que trajo temas así controversiales, aprovecho, ¿no? ¿Qué opina usted? Nos contó de la influenza cuadrivalente versus existe la posibilidad que empiecen las recomendaciones con la trivalente. ¿No ha pasado antes ya que había desaparecido uno de los linajes de influenza B y reapareció? ¿Existe esa posibilidad actualmente? ¿Qué opina usted? Sí, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que los agentes infecciosos son muy inteligentes y a veces se esconden y vuelven a aparecer. Bueno, el mejor ejemplo es pandemia de COVID. Con pandemia de COVID desaparecieron la mayoría de los virus. Digamos, los hospitales, ¿verdad? En los consultorios prácticamente no habían niños con influenza, rotavirus, etcétera. ¿Verdad? Es una combinación de medidas de higiene y aislamiento, etcétera. Pero después volvieron a aparecer. Y bueno, voy a entrar en un tema, digamos, voy a mencionar algo que puede ser un poco polémico para algunos, pero es lo que se llama, o algunos autores dicen, inmunidad entrenada. O sea, ¿verdad? Que aparentemente, o sea, el sistema inmune se entrena ante la exposición de los agentes infecciosos. Cuando, digamos, desaparecieron algunos virus, lo que se esperaba es que cuando reaparecieran fueran mucho más virulentos o mucho más severas. Y así fue. Lo que pasa es que hay gente que no cree en ese término y lo que le llaman es susceptibles, bolsa de susceptibles. Muchas gracias, doctor. Y una pregunta muy interesante nos acaba de llegar y yo creo que va a ser la última para cumplir con el tiempo y que la próxima semana se vuelvan a conectar todos. Quisiera saber el contraste o diferencias que existen en la vacunación entre Costa Rica y Panamá, porque a una de nuestras asistentes le llamó la atención cuando dijo que envidiaba nuestro esquema de vacunación. ¿Por qué lo Sí, envidia, claro. doctor? Bueno, por diría yo rápidamente, dos vacunas, hepatitis A, ¿verdad? Y HPV. O sea, nosotros tenemos HPV, pero no tenemos tan amplia cobertura como Panamá. Y aparte que, digamos, Panamá es un país donde, digamos, los últimos años ha actualizado su esquema en forma muy importante. Aquí nosotros no actualizamos el esquema probablemente hace 8 años, 9 años. Entonces, sí, o sea, es envidia de la buena. Y estamos trabajando por seguir actualizándolo. Eso se lo dejo ahí porque estamos trabajando en eso. Entonces, Últimas dos preguntas porque ya son las 8 de la noche, pero no quiero dejar nada de contestar. Si han recibido transfusión de hemoderivados en una hospitalización, cuando este paciente se va de alta, ¿debemos esperar para vacunarlo o podemos aprovechar la misma hospitalización para vacunarlo? sí, agradezco la pregunta porque también muy práctica y muy buena. Igual hay que esperar 4 semanas. 4 semanas porque, o cuando recibe plasma, suero, glóbulos rojos, por lo mismo, porque ahí puede haber anticuerpos que bloquean la vacunación, especialmente para virus vivos.
Es el mismo concepto de que si no lo aplico el mismo día, tengo que esperar, ¿verdad? Es para virus vivos. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya vamos a cerrar, son las 8:01. Tenemos 238 participantes conectados, así que realmente debo decir que ha sido un éxito y la gente que se ha conectado se ha mantenido conectada hasta el final, doctor, y esto creo que es gracias a su maravillosa presentación que nos ha tenido ahí con información muy práctica y muy actualizada. Antes de darle la palabra para el cierre, voy a aprovechar para contarles que nos quedan 11 clases de este curso. Para obtener el certificado tienen que presentarse al 70% de las clases y ahí les vamos a hacer llegar el certificado. Si alguno no se pudo conectar, le avisan por favor a sus compañeros que se pueden conectar la próxima semana y van a tener el certificado y sin faltar a las otras clases. Así que sin más, doctor, le dejo el micrófono para despedirse de la audiencia y muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, su calidad y su calidez al brindar esta charla. Bueno, no, primero agradecerles por la invitación, porque realmente me siento muy honrado. Segundo, agradecerles doblemente a las personas que están conectadas, porque son la razón de la actividad. Si no estuvieran conectadas, no habría ninguna razón. Y tercero, pues instarlos a que aprovechen el curso, que pregunten, que salgan dudas, que se informen, porque realmente las vacunas son una herramienta de salud muy importante, son altísimamente efectivas y nos vamos a quitar muchos dolores de cabeza como médicos, como enfermeras, como personal de salud, si nuestros pacientes tienen los esquemas al día. Entonces, muchas gracias. Doctora Marlis, unas reflexiones finales. Está en mute, doctora. Me encantó la conferencia, doctor, me encantó, muy didáctica. Como siempre, usted excelente expositor, por eso que lo han invitado tanto a tantos congresos, ¿no? Lógicamente. Les exhorto a que sigamos participando de este curso, modalidad virtual, porque realmente, como bien lo hemos dicho, la vacunación, sobre todo para empaparnos en la vacunación, buscar estrategias, ver cómo nosotros salimos adelante, como bien lo dijo usted y lo dijo la doctora Ana Lucas, nosotros tenemos un esquema de vacunación envidiable, pero tenemos que hacer que las cosas funcionen, porque una cosa es tener las vacunas y otras cosas que las vacunas le lleguen a la población. Yo quería, quería hacer esa pregunta, ¿cuál usted que ha tenido tanta experiencia con esto, cuál sería la mejor estrategia para usted para poner el esquema de vacunación en los países al día? O sea, ¿qué pensaría usted que uno puede hacer? Por ejemplo, ahora se va a hacer, como bien lo dijo la doctora Ana Lucas, se va a hacer por parte del PAI, el Programa Amplio de Inmunización, liderizado por la licenciada Hewitt, que lo lleva muy bien. Se va a hacer la vacunación del sarampión, sobre todo por la situación que tenemos hasta inclusive en los países nuestros vecinos y en la región, lógicamente. Se va a hacer una vacunación en sucio, o sea que realmente me parece una excelente estrategia entre 1 a 4 años, a partir del día 11 de marzo. ¿Qué estrategias usted pensaría que podríamos utilizar los países nuestros para volver a remontar esas coberturas vacunales que nos dejaron en la catástrofe del COVID-19? Ujú. Sí, sí, excelente, excelente comentario. A ver, no toqué porque pues cuestión de tiempo estoy seguro que va a haber oportunidad para que discutan de reticencia vacunal, ¿verdad? Pero creo que la clave está en educación, en educación a la población. Nosotros los profesionales de salud, no solo los médicos, tenemos un poder de convicción muy alto y eso está bien descrito. O sea, si yo como médico le informo en forma respetuosa al padre de familia el beneficio, lo logro convencer en 80-90% de los casos a la persona que está indecisa. Entonces, creo que tiene que ser una información muy respetuosa, sin presionar, un diálogo, ¿verdad? Entendiendo cuáles son las dudas del padre de familia. ¿Por qué no lo quiere vacunar? ¿Verdad? Y mostrándole los beneficios. Siempre, pues, mucha educación y mucho respeto, creo. No forzar a nadie porque si no es peor. Claro que sí. Excelente respuesta, doctor. Y bueno, esa es la idea de esta
de este curso, de buscar herramientas, no solamente con tener las vacunas, saber lo actual que estamos, los diferentes manejos, cómo se da, cómo trabaja cada una de las vacunas, sino también buscar herramientas y estrategias que nos lleven a mejorar esa cobertura vacunal y que nos ayudemos como país todos, unidos todo el personal sanitario, los cuidadores, las madres, los padres, inclusive el gobierno, para ver cómo mejoramos esto a nivel, no solamente cada país que mejore, lógicamente estamos poniendo un granito de arena para ayudar a la población, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Le agradezco, doctora Ana Lucas, excelente, la logística, excelente. Así que bueno, los exhorto a todos a que sigan participando de este curso que va a ser de gran ayuda para toda la población. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos entonces el próximo martes. Ujú. Bye bye. Muchas gracias a todos. Un último aviso que están preguntando bastante, la asistencia es a través, cuando ustedes se conectan ya va quedando la asistencia, entonces no es necesario llenar ningún otro papel. Solamente al conectarse nosotros ya queda en nuestra base de datos y ya sabemos que llegaron al curso. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Adiós, Buenas adiós. noches. Bueno, bye.